Ahí estaba Pedro, plantado en medio de calle Larios y siguiendo, como siempre solía hacer, a su Cristo. Cada año iba tras él de promesa. Solía acompañarle su madre o su padre o incluso algún vecino, pero ese año no. Ese año le acompañaba una dulce y maravillosa criatura llamada Martina. Era una buena amiga y antigua vecina de su barrio de La Victoria, hasta que se mudaron a calle Camas, promovido por él mismo hacia sus padres, que estuvieron de acuerdo, ya que sabían que a Pedro le encantaba visitar la iglesia próxima a esa calle, al igual que su puesto de trabajo en la Plaza de la Constitución. Pedro era un chico de unos 22 años, por lo que fueron a vivir allá por el centro histórico de Málaga, donde podía estar más cerca de su Cristo, de la iglesia que era sede canónica de tal imagen, la parroquia de San Juan, una iglesia muy antigua de la Málaga cristiana y cofrade, con su torre característica y espectacular en cuanto a altura y a estilo gótico y mudéjar del año 1543. Pero a Pedro eso no le daba mucha importancia, ya que lo que realmente quería era estar lo más cerca posible de su Cristo. Un Cristo realizado en 1649, y si no recordaba mal, le comentaron una vez que el autor era un tal Pedro de Zayas, que le llamó mucho la atención por llamarse igual que él. ¡Qué bonita coincidencia!, pensaba Pedro de aquel casual nombre. El imaginero de su amado Cristo se llamaba igual que él. Cada vez que lo recordaba, de su boca salía una leve sonrisa. Pero el Cristo, eso era otra cosa. Cada vez que le rezaba o que simplemente le hablaba, era para él un momento único. Sí, cuando estaba con él, cada momento era único, era especial. Era su Señor, Jesús, que aunque en la cruz estaba, a él le daba cada momento junto a él la libertad de volar, de sentirse libre y feliz. Le reconfortaba estar delante de él, el Santísimo Cristo de ánimas de ciegos, un Cristo de Málaga y para sus hijos que de alguna forma estaban ciegos. Un Cristo para los invidentes, tanto físicos como no tan físicos, algunas veces. Pedro trabajaba en un pequeño kiosco, que seguramente todos conoceréis, ya que es un pequeño puesto de venta de cupones de la ONCE. Sí, amigos, Pedro era ciego, pero su ceguera no era de nacimiento. Pedro veía perfectamente hasta la corta edad de 9 años. En esa edad tuvo un gravísimo accidente que le dejó sin vista. Estuvo muchos días recuperándose en el hospital materno-infantil, hasta que le dieron el alta, pero con los médicos apesadumbrados, pues hicieron todo lo posible por recuperarle la vista, operándole incluso 2 veces, pero sin éxito alguno. Fue un duro golpe para él y para la familia, pero desde las penumbras de su ceguera salió una tímida luz que le daba fuerzas para seguir luchando en la vida y adaptarse a las nuevas circunstancias. Y claro está, esa luz provenía del Cristo de ánimas de ciegos. Le daba las fuerzas necesarias para seguir luchando cada día en esta vida. Una vida de penumbras que le había tocado vivir hasta la edad de 22 años que tenía actualmente. Ya había luchado bastante, pero sus fuerzas no flaqueaban. Su Cristo siempre estaba junto a él para darle ánimos y fuerzas que creía que no tenía, pero que, gracias a él, las sacaba desde lo más adentro de su ser. Pedro, a su modo, era feliz.
Su adaptación a la ceguera era total y apenas recordaba cuando aún era capaz de ver. Esa era la dramática historia de Pedro, pero una historia llena de amor a Jesús, a sus padres que le apoyaban en todo y a personas tan maravillosas como Martina, que le daba ánimos y alegría de vivir. Martina, que no cambie nunca, pensaba Pedro. Era tan bella persona. Es más, si no recordaba mal, una vez le comentó que conoció a una gentil anciana subiendo la ermita de su cofradía y que desde ese día entablaron una buena amistad y una buena compañía para subir de vez en cuando a la ermita del Monte Calvario, juntas. Martina, siempre servicial y amable, y que de seguro se imaginaba a Pedro con una sonrisa maravillosa cada día y cada momento. Martina. Sí, amigos, Pedro estaba loquito por ella. Sin apenas darse cuenta, se había enamorado de ella, pero claro, ella no lo sabía, o por lo menos él nunca se lo había contado y creía que no se había percatado. Recordaba cómo una vez, estando juntos en su casa, ella vino de visita y conforme pasaba la tarde entre risas y merienda, le pidió que la dejara tocar. Pedro quería tocar con sus manos el rostro de Martina para ver cómo era, para sentir su rostro en las manos y poder hacerse una idea de su faz, que a buen seguro sería tan bello como su interior. Martina, sin dudarlo, le dejó que lo hiciese. Por supuesto que sí. Por eso, Pedro recordaba aquella tarde con tanto amor y alegría, pues lo que reconoció por sus manos no le defraudaron, sobre todo la sonrisa que en aquel momento reflejaba Martina. Vaya momento tan fantástico para ambos, porque a Martina, aunque no lo sepáis, y Pedro tampoco, le encantó. Disfrutó con aquel momento, sintiendo las manos suaves y dulces que le estaban acariciando el rostro. Jamás había sentido tan extraordinaria sensación. Los pelos se le pusieron de punta y de seguro que su tez se tornó algo rosada. Pero menos mal que aquello no lo observaba Pedro, o eso creía ella, pues Martina veía a Pedro un chico jovial, dentro de su tristeza interior por causa de su ceguera, pero un chico atractivo y para su gusto bastante guapo. Por eso, a ella, aquel pequeño gesto de tocarla para ver su rostro sintió un poco de vergüenza, pero una vergüenza que solo se daba cuando alguien que realmente te gusta te sale sin querer. Y eso, amigos, es maravilloso. Martina en aquel momento se dio cuenta de lo que realmente sentía por él, por lo que tanto para Pedro como para Martina, aquella tarde fue imborrable para ambos. Fue el momento más maravilloso que puede tener una persona en su vida, sentir el amor hacia alguien. Eso nunca se olvida, y para Pedro y Martina aquello no fue una excepción. Pero Pedro estaba hoy tras su Cristo de ánimas de ciegos, en otro maravilloso miércoles santo, pero uno un poco más especial, ya que iba agarrado de su gran amiga, guía y, cómo no decirlo, de su único y verdadero amor, Martina. Y allí estaba Pedro, escuchando en ese momento el bolero que año tras año le tocaban a su Cristo de ánimas de ciegos. Precioso el bolero paracaidista, era algo digno de escuchar,
y que de seguro sería todo un espectáculo ver a su Cristo balancearse suavemente al ritmo del bolero. Qué bella estampa es ver cómo cada año se pasea por Málaga el Señor de Ánimas de Ciegos. Qué bonito, qué estampa tan única en la Málaga cofradiera, tan espectacular como bello. Entonces fue cuando Pedro comenzó a escuchar la canción que cada año le cantaba con tanto mimo los paracaidistas que como él iban tras el Cristo de Ánimas de Ciegos. La muerte no es el final. Pedro escuchaba con atención aquella estrofa tan maravillosa. Martina le iba contando cómo esos portadores llevaban al Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos. Lo llevaban como si ligero pareciese el trono, con suavidad y sin perder el paso, como solo en Málaga se llevaban los tronos. ¡Qué preciosidad! Ver al Cristo desde atrás, ver aquella cruz balancearse suavemente al ritmo del himno militar que usaban para honrar a los caídos, y que aparte del miércoles santo en Málaga suelen cantar en la llama eterna del monumento a los caídos que se realizó en 1858. Pero Pedro se estremecía de felicidad. Solo imaginarse ver cómo iba su Cristo, eso tenía que ser un espectáculo único, un sentimiento que el vocabulario español apenas tiene palabras para describirlo.
había que vivir aquello y sentirlo para saber ese sentimiento tan profundo y tan lleno que desde el interior de tu ser sale como de una estrella fugaz, se tratase, rápida pero intensa e inolvidable. Pedro, en aquel momento tan mágico y trascendental para él, le pidió con todas sus fuerzas a su Cristo que por favor le devolviese la vista. Quería ver aquel espectáculo de la Málaga Cofrade, quería, al igual que sentirlo, deseaba verlo. Pero sobre todo quería ver a su querida amiga y, cómo no decirlo, su gran amor. Quería ver ese maravilloso rostro, el rostro de su amada Martina. Quería verla y poder confesarse, poder ver la reacción de ella con sus propios ojos. Quería observar el rostro de Martina cuando le dijera que estaba por sus huesos, que su vida no tenía sentido sin ella, que cada vez que ella no estaba junto a él, sentía como algo le faltaba. Y no era el aire, no, era el sentimiento del amor. Le faltaba llenar ese hueco que cada persona tiene dentro. Necesita llenarse su corazón de amor y cariño por alguien. Necesita querer a alguien con total sinceridad, con total libertad, sin necesidad de ocultar nada. Pedro la quería y quería ver el rostro de tan bella persona. En definitiva, quería ver la sonrisa tan espléndida que Martina soltaba cada vez que estaba alegre, que era casi todos los días. Pedro quería ver. Aquella noche, en resumidas cuentas, fue brutal para Pedro. Había tenido un cúmulo de sensaciones indescriptibles y en el momento de despedirse de su amiga Martina, lo único que supo decirle era que tuviese mucha suerte el Viernes Santo y que se lo pasara genial saliendo con su cofradía del Monte Calvario. Martina lo había acompañado hasta su casa, tras el encierro de las cofradías fusionadas en la iglesia de San Juan. Pasó la Semana Santa de ese año. Pedro comenzó su rutina diaria, del trabajo a casa y viceversa. Todo normal, excepto la lucha diaria del día a día de Pedro. Pero una mañana ocurrió el milagro. Pedro se levantó como siempre. Bueno, no como siempre, algo diferente. Pedro, al abrir los ojos, vislumbró una pequeña luz. No era muy intensa, pero se sorprendió tanto que su corazón le dio un vuelco tan repentino que tuvo que volver a sentarse en la cama. ¿Qué estaba percibiendo en ese momento? Comenzó a alegrarse. Mucho. Tanto es así que lo primero que hizo es decírselo a sus padres. Que claro está, se sorprendieron bastante de tal hecho y que nadie se esperaba. Pedro fue incluso el que tuvo que tranquilizarlos. Poco después, sin pensarlo mucho, se dirigió a la capilla del Cristo de Ánimas de Ciegos y allí, delante de él, comenzó a rezarle, a darle las gracias por aquello que le estaba ocurriendo. Pero en ese proceso de oración, Pedro volvió a sorprenderse. Tal fue su sorpresa que en medio de la iglesia pegó un grito tan fuerte y con tanta alegría que el párroco salió corriendo desde la sacristía hasta donde estaba él. Había varios fieles en ese momento en la iglesia que estaban rezando en los bancos. Todos se colocaron alrededor de Pedro, que con gran entusiasmo comenzó a gritar de alegría: ¡Veo! ¡Veo! El párroco se le acercó y lo cogió firmemente para tranquilizarlo. Lo asió de los brazos con tal fuerza que Pedro se detuvo y observó, porque podía verlo, que estaba algo sorprendido y lleno de curiosidad. Sus palabras fueron radicales y contundentes. Padre, veo. Jesús, en su infinita misericordia, me ha dado la vista.